el apóstol Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo 15, iniciamos este texto hace una semana, iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 15. Esta carta trae 16 capítulos, entonces ya casi la terminamos. En la mañana de hoy vamos a estar en el versículo 12 al versículo 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Le voy a dar lectura, mis hermanos. Y terminando, me ayuda a hacer una oración para poner en manos de Dios el tiempo. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a orar, pídale a Dios que nos bendiga en esta mañana con su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús, Dios, venimos delante de tu palabra, Señor. Reconocemos su santidad, su inerrancia, que es infalible, Señor. Y reconocemos, Padre, que nosotros somos hombres pecadores, que al tratar de estudiar su palabra, Señor, no estamos capacitados, Dios, para hacerlo en el sentido espiritual. Dios, porque es la palabra de Cristo, de Dios. Por eso, Padre, con temor y con temblor nos ponemos delante de usted, Señor, en esta hora, rogando que en su infinita misericordia, su Santo Espíritu tome el control, Señor, de este tiempo y hable a nuestra vida, Señor. Le ruego, Padre, que si hoy hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, que su Santo Espíritu hable a su corazón, le haga entender las palabras que han de ser predicadas, para que en su voluntad, Señor, él pueda arrepentirse y creer en Jesús como Salvador y Señor de su vida. Padre, reconcilie y ruego a aquel que está alejado de usted. Y Padre, bendíganos a todos con su presencia en esta hora. Disponga nuestro corazón para adorarlo, Señor, por medio de la oración, por medio de la palabra, sabiendo y entendiendo, Padre, que al predicar su palabra, nuestro corazón le está adorando, Señor. Quite toda interrupción de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros ojos, Dios, para concentrarnos en lo que cree usted hoy ha de hablar a nuestra vida, Dios. Se lo rogamos, Padre, no en nuestros méritos, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor glorioso Salvador, Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. En la antigua Grecia se creía que todo lo espiritual, o sea, todo lo que tiene que ver con el espíritu era bueno. Y todo lo que tiene que ver con lo físico, todo lo que tenía que ver con lo físico, con lo material, como el cuerpo, era malo. El cuerpo, todo el cuerpo de una persona y todo lo que existía materialmente se creía que era malo. Esto era conocido como el principio del dualismo, atribuido a Platón. Y era algo muy conocido, era como una base filosófica de ese tiempo. De esa creencia parte, mis hermanos, que muchos
se les hacía imposible creer en la resurrección del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, si el cuerpo es algo material, eso es malo. Entonces, cuando uno muere, el hecho que resucite, ¿cómo va a resucitar algo que es malo? Y entonces no les cabía en la cabeza que algo malo pudiera cobrar vida nuevamente. Estas personas creían, muchos de ellos, en la inmortalidad del alma, pero se oponían fuertemente a la resurrección del cuerpo por estas teorías, estos planteamientos que habían entrado a su vida. Entonces ellos decían, el alma es inmortal, pero el cuerpo no puede resucitar porque es malo. Y entonces había un problema con esto. ¿Por qué? Porque entonces tenían que plantear teorías que postularan, entonces, ¿qué pasa después de la vida? ¿Qué pasa después cuando uno muere? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el cuerpo? Y entonces empezaron a plantear varias teorías, varias suposiciones, varias filosofías, que hasta hoy muchas de ellas están arraigadas en el corazón del ser humano. Quiero darte algunos ejemplos de los pensamientos que había en ese momento, que se plantearon para la situación de la inmortalidad del alma y de la resurrección del cuerpo. Algunos enseñaban que cuando una persona muere, el alma simplemente duerme. Es como que se va a un espacio de sueño, no se acuerda de nada, simplemente está dormido, no sabe y permanece ahí mientras el cuerpo se va desintegrando. Entonces es una manera elegante de decir, no muere sino está dormido. Y de esa manera alivian el corazón de que una persona no esté. Los materialistas, por ejemplo, enseñaban y creen hasta la fecha que el cuerpo y el alma, una vez que mueren, se extinguen completamente. Es decir, desaparecen. Ya no hay más alma, no hay más cuerpo, simplemente dejan de existir. Y esto es una teoría que algunas religiones han tomado para justificar el tema del infierno. Dicen ellos, no creemos que Dios castigue, que Dios haga un juicio justo y que mande gente al infierno. Por tanto, el alma simplemente desaparece, el cuerpo simplemente desaparece y solo aquellos que son escogidos van a ir a la presencia de Dios. Algunos saben de qué religiones estoy hablando. Pero eso es lo que plantea el materialismo. Dice, simplemente desaparecemos, somos desintegrados. Hay otras teorías, otras religiones que enseñan acerca de la reencarnación. ¿Qué es esto de la reencarnación? Bueno, tu cuerpo muere, es desechado, pero tu alma reencarna en otro ser. Este otro ser puede ser un animal, puede ser otra persona. Y cuando muera esa persona, eso va a reencarnar nuevamente. Y dónde reencarnes, en qué tipo de cuerpo reencarnes, depende de qué tan bueno o malo fuiste en la vida anterior que te tocó vivir. Si fuiste muy mala persona, quizá te va a tocar reencarnar en un animal muy feo, como una cucaracha, pensaba yo. Decía, ¿qué será lo peor en una reencarnación? Si esto fuera cierto, pues yo creo que ser una cucaracha. Creo que nadie quiere a las cucarachas. Yo a veces oro y le digo, Señor, ¿por qué creaste a las cucarachas? Y si eres una buena cucaracha, pues en tu otra vida vas a reencarnar en un animal mejor y así en un hombre después hasta que llegues a la iluminación de la perfección. Yo sé que te dio risa a muchos de ustedes, pero mi hermano, ese es un pensamiento que existe. Este tema de la reencarnación, te asombrarías cuántas personas creen en este tipo de pensamiento. Hay religiones que lo profesan. Otros enseñan que el alma simplemente es absorbida por una mente divina que la dio en un principio. Esa alma regresa al pensamiento de ese ser divino y ahí se está. Entonces es como que no desaparece, simplemente regresa a aquel que lo dio. Bueno, hay muchas más teorías, mis hermanos, para tratar de justificar el tema de la muerte y de la resurrección y el cuerpo y el alma, si no creemos en la resurrección. Sin fin de teorías. Es posible que los miembros de la iglesia de Corintio habían sido influenciados por este tipo de pensamiento. Recuerden que muchos venían de un trasfondo pagano y esto era lo que
les habían enseñado, con esto habían crecido. Entonces, cuando ellos llegan a la iglesia, dicen, es imposible que el hombre resucite. Incluso los judíos que se habían convertido al cristianismo, a pesar de que en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección, decían, no creemos que el hombre pueda resucitar. Y esa no es una duda de la época de los corintios, mis hermanos. Esa es una duda que hasta la fecha se tiene en la humanidad. Y muchos en la iglesia, así como en la iglesia de Corintios, que eran cristianos, tenían duda acerca de la resurrección o acerca de la muerte, acerca del alma, qué pasa después de la muerte. Hoy en la iglesia hay muchos que a veces he platicado y tienen pensamientos como el de la reencarnación, por ejemplo. Entonces, lo importante aquí, mis hermanos, es qué dice la Biblia acerca de la resurrección. Y Pablo escribe del versículo 13 al 19 que hemos leído, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está ligada con la resurrección del hombre. Tiene todo que ver la resurrección de Cristo con la resurrección del hombre. Pero además, en estos textos nos enseña el apóstol Pablo que es una base de la fe cristiana la resurrección. La resurrección es fundamental para el cristianismo, mis hermanos. Hace algunas semanas, si ustedes recuerdan, hablamos acerca de los dones espirituales. Y yo les comentaba que los dones es una doctrina secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener diferentes pensamientos. Hay quien dice continúan, hay quien dicen ya cesaron. Pero el creer una o de otra manera no nos hace menos salvos o más espirituales o menos espirituales. Eso no afecta nuestra salvación. Pero el tema de la resurrección, sí, porque si nosotros hemos creído diferente, entonces probablemente no somos cristianos o estamos en un error como la iglesia de Corintios, el cual hay que corregir. Es por eso que el apóstol Pablo se enfoca en estos textos a enseñar a la iglesia que tenían este pensamiento acerca de, diferente a lo que la Biblia habla acerca de la resurrección, a dar consecuencias de qué pasaría si la resurrección no existe. O sea, Pablo les dice, muy bien, ustedes tienen ese pensamiento, entonces les voy a enseñar qué sucedería si no hay resurrección. Y entonces, ahí es donde viene la verdad de Dios y habla a nuestro corazón. Y he orado que Dios hable esta verdad a tu vida y la afirme en nuestras vidas para los que ya la conocen. Entonces, este pasaje nos muestra 6 consecuencias que sucederían si no existe la resurrección. Y es lo que da título al mensaje de hoy. ¿Qué pasa si no hay resurrección? Ese es el punto. ¿Qué pasaría si no hay, puede no haber resurrección? O sea, podemos pensar en la reencarnación, podemos pensar en que solamente somos extinguidos, es una opción. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, porque según este texto no hay opción, mi hermano. Si no hay resurrección, no somos absolutamente nada. Y el primer planteamiento que da el apóstol Pablo es este: si no hay resurrección, si ese es el pensamiento que tenemos, entonces Cristo tampoco resucitó. Acompáñame nuevamente al versículo 12. Si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Vamos a entrar al texto. Ahora sí, dice la palabra de Dios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, la iglesia sí predicaba que Cristo había resucitado. Y dice el apóstol Pablo, si se está predicando que Cristo ha resucitado de los muertos, entonces viene la pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Vean este primer planteamiento. Muy sencillo, dice el apóstol Pablo. Si alguien de ustedes cree que no va a haber resurrección de hombre, o sea, si nosotros no vamos a resucitar, si simplemente vamos a dormir, si simplemente vamos a reencarnar, si simplemente vamos a desaparecer, pues tenemos un problema muy grave. Entonces Cristo tampoco resucitó. Los corintios, mis hermanos, creían en la resurrección de Jesús, porque si no, no fueran parte de la iglesia. Hay que creer en la resurrección de Cristo para ser cristiano. Es fundamento de la fe cristiana. Ellos creían en la resurrección de Cristo, pero por el pensamiento de las ideologías, filosofías que se habían impregnado del mundo pagano, que comentamos en la introducción,
Decían, es imposible que el hombre haya resucitado, o sea, que el ser humano resucite. Cristo sí, pero el hombre no. Y el planteamiento de ellos era el siguiente. Ellos decían, Cristo resucitó, pero porque Él es Dios. Nosotros somos hombres, nosotros no resucitamos. Cristo sí, porque Él es Dios. Dios no puede morir. Entonces, ellos lo que planteaban era esto. Cristo, siendo Dios, realmente no murió. No hubo crucifixión, no hubo una sepultura, no hubo una resurrección, sino que Cristo en su divinidad hizo una especie de ilusión en todo esto para dar una enseñanza a estos tiempos. ¿Por qué? Porque en su mente no les cabía en la cabeza de que Dios pudiera morir. Cuando lo pensamos así, dices, oh, es fuerte el pensamiento, no es tan vano. ¿Cómo Dios pudiera morir? Y ese era el pensamiento que estaban teniendo los corintios. Era por eso que no entendían el tema de la resurrección del hombre. Decían, el hombre no puede resucitar. Cristo resucitó, pero porque Él es Dios. Él no es hombre. Y el problema con este argumento, mis hermanos, es que esta teoría contradice toda la Escritura. ¿Por qué? Lo que estos hombres ignoraban es que el Señor Jesús, siendo Dios desde la eternidad hasta la eternidad, Él no deja de ser Dios, cuidado con esto, Él se hace hombre, es decir, añade humanidad a su ser divino. Le agrega, no es que hizo en parte Dios y en parte hombre, 50% hombre, 50% Dios. No, no es que a veces era hombre y a veces era Dios, no. Añadió como parte de su ser esta humanidad. Y como hombre, mis hermanos, nosotros vemos que Él nace de una madre humana. O sea, Cristo no nació de María, no empezó a existir el día que nació de María. Él existía desde la eternidad, pero cuando nace de María, cuando es concebido en el vientre de María, ahí nace como hombre, ahí añade esa naturaleza humana a su ser divino. Y entonces vemos que Él nace como de una madre humana, come, bebe, empieza a tener necesidades humanas, se cansa. Y en el mismo sentido, como hombre, vemos que es crucificado, que es traspasado por unos clavos, sepultado y es resucitado. Cuando aparece a los discípulos, mis hermanos, ya resucitado, los discípulos creían que era un fantasma, que era un espíritu. Y es el mismo Señor Jesús el que les aclara que no puede ser así, que esa humanidad que fue añadida ya va a estar ahí. Acompáñenme a Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas capítulo 24, versículo 39. Dice la palabra de Dios, mirad mis manos y mis pies. Se aparece después de la resurrección Jesús a los discípulos y estos hombres ¿qué dicen? Es un fantasma, es una ilusión, es un espíritu. Y el Señor Jesús, conociendo sus corazones, dice, miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ven. ¿Por qué? Y da el argumento, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, les pruebo que no soy espíritu nada más, les pruebo que también soy un hombre. Vean mis huesos, vean mi carne. Un espíritu no tiene huesos, no tiene carne. Entonces, el Señor Jesús, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Y es como hombre, mi hermano, que padece lo mismo que nosotros padecemos, todo sufrimiento, toda tentación, pero sin pecado. Y como hombre muere. Vayan a Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice el texto, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. O sea, Jesús, de la parte de hombre, o sea, la parte humana de Jesús viene de una genealogía de David. O sea, es completamente hombre. Tiene padre, tiene madre, tiene abuelos, tiene una genealogía que había sido profetizada. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces estos textos nos dice que Jesús era hombre 100% y 100% Dios. ¿Y por qué estamos tan seguros de eso? Mis hermanos, porque si el Señor Jesús, siendo Dios, no se hubiera
hecho hombre, entonces no habría pago por el pecado de nosotros. Nuestro pecado como hombres, otro hombre lo tuvo que haber pagado. Para que a ti no te cuente la deuda de tu pecado, de la condenación eterna, alguien más tuvo que haber pagado tu deuda. Cuando nosotros gritamos y glorificamos a Dios, decimos somos salvos, somos santos, somos hijos de Dios, no es porque seamos buenos, no es porque seamos nuestra belleza, no es porque hagamos obras buenas. ¿Por qué es? Porque Cristo ya pagó tu deuda. Porque tu deuda está saldada, Cristo la pagó en la cruz, pero tenía que pagarla como un hombre. Mis hermanos, no había hombre que pudiera pagar nuestra deuda, porque tenía que ser un hombre santo, sin manchas, sin pecado. Cualquier otro hombre que hubiera intentado pagar tu deuda no habría podido, porque él mismo tiene pecado. Él tendría que haber pagado primero sus propios pecados, y ahora cómo paga los tuyos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Se tiene que hacer hombre, porque era la única manera de que la deuda de tu pecado y de mi pecado quedara saldada delante del juez, delante del justo juicio de Dios. Entonces, si Cristo no se hizo hombre, entonces seguimos en pecado, no hemos sido salvados todavía. Es básica la doctrina de la humanidad de Cristo, mis hermanos. Es otra parte de la esencialidad de la fe cristiana. La muerte, la resurrección, la humanidad, la divinidad de Jesucristo. Eso es algo que tú tienes que tener en tu corazón y en tu mente y atesorarlo, porque eso va a ayudar a que crezca tu fe, a que entiendas el Evangelio y la palabra de Dios. Cobra sentido cuando todo esto tiene base. Es tan fuerte esta doctrina de la humanidad de Cristo, mis hermanos, que Satanás y los demonios han intentado negarla. ¿Por qué? Porque si niegan que Cristo fue hombre, entonces no hay pago por el pecado. ¿Quién va a pagar por tus pecados? Por eso en la primera carta del apóstol Juan, en la segunda, en el capítulo 1, habla que aquel que niega la humanidad de Jesús, ese es el anticristo. A veces nosotros pensamos, el anticristo va a ser un demonio muy fuerte, dice Juan, hay muchos anticristos aquí. Aquellos que niegan que Jesús fue hombre. Segunda de Juan 1:7, solamente tiene un capítulo, dice la Biblia: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, niegan que Cristo fue hombre. Quien esto hace es el engañador. ¿Y quién más? El anticristo. Esto es demoníaco, este pensamiento, esta enseñanza. Cristo tuvo que ser 100% hombre. Y si fue hombre, entonces Él murió y resucitó como ser humano, como hombre. Y esa es la analogía que hace el apóstol Pablo aquí. Dice, si ustedes no creen en la resurrección de los hombres, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo también fue hombre. Si no hay resurrección, mira la base y el planteamiento, mi hermano. Para los que todavía piensan en el tema de la reencarnación, para que todos los que piensan en solamente vamos a dormir y no nos vamos a acordar de nada, para todos los que piensan en simplemente vamos a ser desintegrados en polvos cósmicos y no vamos a saber nada más, dice el apóstol Pablo, bueno, si tú crees en eso, entonces Cristo tampoco resucitó, porque entonces no hay resurrección. Cristo tuvo que haber resucitado como hombre para que existiera la resurrección. Si tú piensas diferente, entonces para ti Cristo no ha resucitado. Ve la base, mi hermano. Ese es el primer planteamiento que hace el apóstol Pablo. Y si no hay resurrección, en segundo lugar, eso nos deriva a una serie de consecuencias. Si Cristo no ha resucitado, entonces tenemos graves problemas, mis hermanos. Si Cristo no resucitó, estamos fritos aquí todos. Por eso dice Pablo, si no hay resurrección, en segundo lugar, vana es nuestra predicación y nuestra fe. Si no hay resurrección, entonces vana es nuestra predicación y nuestra fe. Acompáñame al versículo 14 de 1 Corintios 15. Dice el texto, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Mira cuánto me quebré la cabeza para ponerle título a esto. Es lo que dice el texto. Vana es entonces nuestra predicación. Mis hermanos, el corazón del Evangelio, o sea, cuando alguien te comparte el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La muerte y la resurrección de Cristo.
Si no hay muerte, no hay evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Y entonces, si no hay resurrección, ¿qué te voy a predicar? ¿Qué vamos a compartirle a la gente? En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Esto es algo que Dios nos dejó a los discípulos que hicieran, pero también a toda la iglesia de todos los tiempos. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué? Ir y hacer discípulos. Y el planteamiento que hace el apóstol Pablo es: si no hay resurrección, entonces ¿para qué hacemos discípulos? ¿Para qué vamos a predicar la palabra de Dios? Si no hay resurrección, el mensaje está vacío. No tiene razón de ser la predicación. No tiene razón de ser el mensaje de salvación. ¿Para qué entonces vamos cada fin de semana a las misiones? Los hermanos misioneros que dejan su casa, dejan su familia, dejan sus actividades, dejan sus tareas, se suben a la camioneta y van hasta los ranchos a llevar el evangelio. Y hay hermanos que lo hacen entre semana, dejan su tiempo, dejan su trabajo, dejan cosas que tienen que hacer para ir a llevar el mensaje del evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación, nuestro mensaje es en vano. ¿Para qué predicamos la palabra de Dios hoy? ¿Para qué invitamos hoy gente a que viniera a escuchar la palabra? Si Cristo no resucitó, el mensaje está vacío, no hay mensaje, no hay predicación hoy. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación del evangelio no tiene sentido. Ve lo que está planteando el apóstol Pablo. Y luego también continúa, dice, y además nuestra fe tampoco sirve de nada. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, entonces no hay evangelio, entonces ¿dónde está nuestra fe? Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe está puesta, querido hermano, en alguien que ha muerto. Y si murió, ¿cómo voy a tener fe en Él? Para todos los que creen en los santos y en todas estas cosas son muertos, están con Dios muchos de ellos, pero no dejan de estar muertos. ¿Cómo voy a poner mi fe en alguien que está muerto? Entonces mi fe es vana. El salmista en el Salmo 73 dice estas palabras, y nosotros tendríamos que decir así: si nosotros hemos puesto nuestra fe en alguien muerto, esta palabra sería para nosotros. Dice el salmista: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dice el salmista: ¿y entonces para qué me santifico? ¿Para qué me limpio? ¿Para qué limpio mi corazón del pecado, de lo sucio? ¿Para qué lavo mis manos? Si mi fe está puesta en alguien que está muerto. Mis hermanos, la fe puesta en algo que es falso no sirve de nada. La fe, a veces nosotros pensamos que el tener mucha fe o nuestra calidad de fe es lo que mueve las montañas. No, mis hermanos, eso es una equivocación. La importancia de la fe es en dónde está depositada tu fe. Tú puedes tener mucha fe, tú puedes tener muy buena calidad de fe, pero si no está puesta en la persona correcta, no sirve de absolutamente nada. Imagina que vas a un banco y traes un billete de 500 pesos y vas a hacer un depósito, pero el billete es falso. Pero tú crees que es verdadero, tú tienes fe que ese billete es verdadero y hasta lo declaras, ¿verdad? Como dicen ahora, declara lo que es verdadero, lo declaro, lo declaro, lo declaro. Y voy a la caja del banco y lo deposito. ¿Qué te van a decir? ¿Nos quieres robar? ¿Qué te está pasando? Es falso tu billete. Pero yo en verdad creía que era... Pues tú creías, pero tu fe estaba puesta en algo falso. Entonces, el valor de la fe no es porque tanta fe tenemos, sino en dónde hemos depositado nuestra fe, aunque nuestra fe sea poca. Si lo depositas en lo correcto, va a haber fruto. No es creer por creer que van a pasar las cosas, es en dónde he depositado mi fe. Y entonces, la analogía de Pablo es, si hemos depositado nuestra fe en Cristo y Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es falsa. No tenemos en qué creer. No tiene validez. No tiene valor lo que creemos entonces.
En tercer lugar, siguiendo la misma analogía, si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, entonces todos los que predicaron que Cristo resucitó son mentirosos. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Otra vez hace la analogía Pablo. Si tú crees que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos de lo que hemos predicado. Dice el apóstol Pablo, todos los que han predicado acerca de la resurrección de Cristo, entonces son falsos. La gente que negaba la resurrección estaba diciendo no solamente que los apóstoles estaban equivocados, sino que estaban diciendo que eran unos mentirosos y embusteros, porque entonces estaban diciendo que se habían puesto de acuerdo para hacer una fantasía, una historia que embonara perfectamente para hablar lo que iban a estar hablando. Los hacía mentirosos entonces. Si los apóstoles, los profetas, los escritores del Nuevo Testamento mintieron en el corazón del Evangelio, mis hermanos, entonces toda la Biblia es una mentira. Porque si nos mintieron en lo más básico, entonces, ¿qué sustenta lo demás? Todo lo demás también es una mentira. Todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, entonces es falso. Ahora, el problema con esto, con este pensamiento, es lo que veíamos hace 8 días. Estos hombres, mis hermanos, fueron azotados, perseguidos, martirizados, asesinados. Aún sus familias fueron asesinados. ¿Por qué? Por creer, si fuera así, en una mentira. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, hay mucha gente que muere porque es engañada. El problema es este. El problema es que ellos entonces murieron por una mentira que ellos sabían que era mentira. Y nadie muere por una mentira que sabe que es mentira. No sacrifica a su familia por algo que él mismo inventó. Y además por algo que no tiene ninguna ganancia. Ellos no iban a obtener absolutamente nada con mentir. Lo único que iban a ganar, ¿qué iba a ser? Muerte, persecución, martirización, que sus familias murieran. ¿Quién muere, mis hermanos? ¿Quién sacrifica a su familia por ninguna ganancia y además por algo que sabe que es una mentira? Eso es imposible, eso no sucede. En Hechos, capítulo 7, versículo 59, nos narra la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia, Esteban. Quiero que veas cómo muere. O sea, cuando alguien escudriña este pasaje, su mente debe de cambiar y decir, es imposible que sea una mentira esto. Lo van a matar, lo mataron a Esteban por predicar a Cristo resucitado. Y en el versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No encima de que estaba muriendo por lo que ahora pudieran decir es una mentira. El corazón de Esteban está puesto en Dios y él ora por aquellos que lo están matando. ¿Y qué ora? Señor, perdónalos, ten misericordia de estas personas que me están asesinando. No les tome este ruego, no les tomes en cuenta este pecado, Señor, porque no saben lo que hacen, están todavía ciegos. ¿Cómo puedes explicar esto si fuera una mentira? O sea, no solamente la actitud, sino el corazón parecido al de Cristo, porque emula las palabras de Jesús en la cruz. Cuando el Señor Jesús estaba crucificado, ¿qué dice? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo Esteban. Entonces, no puede ser mentira. Sin embargo, si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces, pues todos somos mentirosos. En cuarto lugar, si no hay resurrección, entonces todavía estamos en pecado. Todavía vivimos en pecado. Versículo 16 y 17 de primera carta a los Corintios. Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Otra vez la analogía. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana nuevamente. Y ahora ve el problema que tenemos.
aún estáis en vuestros pecados. Si no hay resurrección, mis hermanos, entonces todavía tenemos pecado. Y eso quiere decir que entonces tu destino y el destino de la persona más mala que haya existido de todos los tiempos y de todo el mundo es exactamente el mismo. Todos vamos a una condenación eterna. Porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es, y eso no se refiere a la muerte física nada más, se refiere a la condenación eterna. La paga de tu pecado y mi pecado es la condenación eterna. Todos vamos al mismo destino. Si Cristo no resucitó, entonces tu paga y mi paga aún está en deuda. El día que muramos, vamos a dar cuenta delante de Dios y nos va a decir, tú vas a la condenación eterna. ¿Pero por qué? Porque esa es la paga, esa es la consecuencia de tu pecado. Pero Cristo, no, pues Cristo no resucitó. Ese es entonces el punto. Si tú piensas que no hay resurrección, entonces tienes que pensar todavía que tú tienes una deuda con Dios, que vas a pagarla todavía. Hablando de la fe, de la fe de Abraham, Pablo habla a los romanos, en Romanos capítulo 4, versículo 22. Romanos 4, 22. Dice el texto, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Viene hablando de Abraham. O sea, Abraham se salvó por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo Jesús. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea, también nosotros somos justificados por la fe. Pero no todos, sino ¿quién? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, la muerte es la justificación de nuestro pecado. Es decir, cuando Cristo muere, ahí nos justifica. ¿Qué es justificación? Yo siendo pecador y malo, Cristo siendo puro y santo, se pone en mi lugar como si Él hubiera sido el pecador, el más malo, el que cometió todos los pecados de la humanidad. Y a mí siendo el pecador, me posiciona en el lugar de Él como si yo fuera perfecto, santo y justo. Y uno debe de decir, yo no merezco esto. Exacto, es por gracia. No hay nada que tú puedas hacer. Por eso es gracia, por eso es un regalo. Eso es la justificación. Y cuando Él muere nos justifica. Pero la resurrección, mis hermanos, es la aprobación de Dios de que el pago ha sido completado, de que el pago ha sido aceptado. De otra manera, Cristo no hubiera resucitado. Por eso dice este texto, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. O sea, nos está diciendo este texto, Dios, que había sido el ofendido, aprobó que Jesús con su muerte pagara tu pecado y mi pecado y nos justificara de esa manera. Y lo vemos en la resurrección, por eso lo resucita. Por eso hay resurrección de Jesús. Porque el pago fue acepto. Pero si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, reitero, si nos vamos a reencarnar, ¿en quién te gustaría reencarnar? En un artista de cine, dicen por ahí, ¿verdad? ¿En qué te toca reencarnar conforme a la vida que has vivido, según estas teorías? Aún con eso hay un problema, porque dice la Biblia, no, el problema es que todavía tienes una deuda. Porque si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó, y entonces tú tienes una deuda delante de Dios. Olvídate de tu reencarnación, vas a pagar. ¿Y la paga cuál es? La condenación eterna. Ve cómo no hay manera, mis hermanos, de meter teorías y filosofías cuando se estudia la Biblia de manera clara. Si no existe Dios, mi hermano, si no hay resurrección, entonces todavía estamos en nuestro pecado. En quinto lugar, si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, todos los que ya murieron, ya perecieron eternamente. Ve al versículo 18. Primera de Corintios 15, 18. Entonces también los que durmieron
en Cristo perecieron. Esta palabra dormir que usa en el versículo 18 es un eufemismo. ¿Qué quiere decir eso? Es una manera suave de decir algo que es duro. Por ejemplo, si hablamos de la muerte, nosotros normalmente cuando muere un familiar querido no decimos está muerto, decimos ya está con el Señor o decimos ya descansa en paz. Es un eufemismo para no hablar de algo tan duro como la muerte. Bueno, Pablo usa aquí un eufemismo hablando de que durmieron para no decir que están muertos. Y es muy claro por el contexto de que está hablando de la muerte. Este versículo, mis hermanos, el versículo 18, puedes poner el versículo 18, 1 Corintios 15, 18. Estás en otro punto. Ahí está. Es el que muchos toman para decir, ve, vamos a dormir. Cuando te mueras vas a dormir simplemente. No, mis hermanos, ahí está hablando de la muerte. Es muy claro el contexto que hemos estado viendo. Entonces, la idea es, dice Pablo, también los que han muerto en Cristo han perecido. Y la analogía es muy sencilla, mis hermanos. Si no hay resurrección, entonces todos los santos del Antiguo Testamento, todos los santos del Nuevo Testamento, toda la iglesia, todo cristiano que ha muerto y todo el que muere hasta el día de hoy, entonces ha perecido. No hay esperanza para él. Hay cero esperanza. Si tú piensas no hay resurrección, entonces nada tiene sentido. No hay esperanza, simplemente vamos a morir. Si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza para después de la vida. Y entonces eso quiere decir que la muerte tuvo su victoria. Y lo único que hacemos nosotros en esta vida es esperar por la muerte. Y decir, un día vamos a morir, todos vamos a morir, como dicen los que no conocen de Cristo. Vamos a dejar de existir. Mis hermanos, y entonces no importa lo que creemos. Si simplemente vamos a morir, no hay esperanza de una vida eterna, y solo estamos en esta vida esperando cuándo y cómo vamos a morir, entonces no importa lo que creamos. Meditando en este pasaje, recordaba que a veces en internet, y hay mucha gente que no cree en Dios, trata de defender el ateísmo. El ateísmo es alguien que no cree en Dios. Y defienden cabalmente, y a veces tienen más fe que los cristianos, que no hay Dios. Y yo me preguntaba, bueno, si no hay Dios, entonces ¿qué ganan con defender su postulado, su teoría? De todos vamos a morir. No tiene sentido en que crean en una cosa o crean en otra cosa. De todas maneras, según esto, si no resucitó Cristo, nada más esperamos la muerte. No hay sentido en la vida, no hay esperanza. ¿Para qué nos desgastamos, mi hermano? ¿Para qué nos santificamos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué adoramos? Si un día nos vamos a morir y ahí se acaba todo. Y entonces lo que Pablo postula es, si no hay resurrección, entonces todos los que ya murieron aún en Cristo, se acabó, ya no hay esperanza. No hay nada que esperar, no hay nada que lamentar tampoco. ¿Para qué nos ponemos tristes cuando alguien muere? Si de todas maneras todos vamos a morir, todos vamos al mismo punto. ¿Para qué nos mortificamos? Y en último lugar, dice el apóstol Pablo en el versículo 19, si no hay resurrección, entonces los cristianos serían los más desdichados de los hombres. Acompáñenme al último versículo, versículo 19, 1 Corintios 15, 19. Mira lo que dice el texto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por todos los puntos que hemos visto anteriormente, esto es muy obvio. Entonces, si no tenemos nada, no tenemos Salvador, no hay perdón, no hay evangelio, no hay fe, no hay vida en esperanza. Si todo lo que enseñamos, predicamos, hemos sufrido, hemos sacrificado en vano. Si Cristo está muerto, si Cristo no resucitó, entonces Él no solamente no puede ayudarnos para la vida eterna, Él no puede ayudarnos en esta vida porque está muerto, no puede darnos vida eterna, pero tampoco su bendición puede estar en nosotros.
¿En dónde estaría entonces nuestra fuente de fe, nuestra fuente de paz, nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de satisfacción? La vida humana sería una burla y el cristianismo sería una farsa y una muy mala broma. No tendríamos esperanza para la vida venidera. Por tanto, de lo único que seríamos merecedores como cristianos es de lástima. No tenemos nada, no hay esperanza, no hay vida, no hay una razón de ser, no hay un objetivo, no hay un propósito. Y entonces nosotros, lo que la gente debería de sentir por nosotros es solamente lástima. Si la resurrección no es real, si no hay resurrección, entonces estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos dedicarnos a hacer otra cosa. El pastor George Piper narra, no en sus libros, una historia, no sé si sea verdad o sea ficticia, de un monje que creía en Dios y se dedicaba al monasterio, a la meditación, a no hacer malas obras, a guardarse, alejado del mundo. Y entonces un entrevistador va con él y le pregunta, oye, ¿y qué pasa si al final de la vida descubres que no hay Dios? Y el monje dice, bueno, yo habré ganado, porque habré vivido una vida en paz, sin problemas, en meditación, sin meterme en tantos problemas. Pero tú habrás perdido, porque si tú no has creído en Dios, tú habrás sido perjudicado porque tú irás a la condenación. Y entonces de cualquier manera yo gano, dijo el monje. Y esto se escucha como muy espiritual. El problema es que la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, si nosotros hemos creído en vano, entonces somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos esperanza, no hay futuro, no hay propósito. Mis hermanos, ¿por qué? Porque el propósito de esta vida no es estar bien, ni siquiera el tener paz, ni gozarnos. Ese no es el propósito de esta vida. El propósito de esta vida, mi hermano, es un día poder estar con Cristo Jesús, alabando y glorificando su santo nombre. Ese es tu propósito, ese es mi propósito, estar un día con Jesús. Hace algunas semanas encontré a unos amigos que tenía tiempo que ya no veía, años. Y me preguntan, ¿ahora dónde estás trabajando? ¿En qué empresa estás? De la escuela. Y les platiqué, no, ahora estoy en los caminos del Señor y ahora me dedico a predicar la palabra de Dios. Y me dijeron, muy bien, nosotros conocemos cristianos, tenemos familiares, son buenas personas. Pero lo que me llamó la atención fue lo último que me dijeron. Me dijeron, si eso te hace sentir bien, qué bueno, estamos contentos por ti. Si eso te hace estar bien, qué padre, tú sigue. Es como que me dijeron, mira, para ti funciona eso, para aquel funciona esta otra cosa, para mí funciona que me barran con un huevo y a las energías y las filosofías. Y el punto es que todos estemos bien, todos estemos contentos, todos tengamos paz, hay amor unos entre otros y haya respeto. Mis hermanos, yo los quería ahorcar, porque ese no es el propósito de la vida. Si tú piensas que tu propósito es estar bien, que te vaya bien en esta vida, tener paz, tener una vida buena. Es más, te voy a decir algo para que te desengañes en esta mañana. Tú no necesitas creer en Cristo como Salvador para tener un buen matrimonio, para tener una buena familia, para tener una vida moral correcta. Hay mucha gente que no cree en Cristo y la tiene porque sigue principios bíblicos y le va bien. No roba, es honesto, ama a su esposa, honran, siguen principios bíblicos y les va bien, pero no han creído en Cristo. Y la bendición de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia en esta vida hace salir su sol para buenos y para malos. Ahí va a estar la bendición de Dios. El problema es qué pasa después de la vida. Ahí necesitamos a Cristo. Ahí es donde necesitamos salvación. Acompáñame a Lucas, capítulo 14, versículo 12. Lucas, capítulo 14, versículo 12.
Es una parábola del Señor Jesús de los convidados al banquete. Dice el texto, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Escucha esto. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Ves a dónde nos quiere llevar Jesús? A que no pongamos nuestra esperanza en este mundo. Dice el Señor Jesús, sí va a haber bendición, sí va a haber esperanza, pero la verdadera recompensa no es aquí. La verdadera recompensa es que un día vamos a estar con Cristo Jesús en paz, en gozo, en completa gloria, adorándole y alabándole, porque Él va a estar ahí con nosotros. Independientemente de cómo nos vaya en esta vida. A lo mejor en esta vida nos va mal, a lo mejor la vida no nos sonríe mucho, pero eso no es importante. Hoy se predica un evangelio que te enseña, si tú eres cristiano te tiene que ir bien y tienes que ser próspero y todas las bendiciones de tu vida. No es cierto, ¿dónde dice eso? Claro, Dios nos bendice, pero si Dios para procesarlo necesita que pases por fuego, Él va a pasar por fuego tu vida. Porque es más importante, mi hermano, aprende esto. A Dios no está interesado en cuánto tiempo vas a llegar a su presencia o en cómo vivas esta vida, sino en cómo vas a llegar cuando llegues a su presencia. ¿Justo o injusto? Ese es el asunto y ese es el propósito del cristiano. Y eso es lo que dice esta parábola. Piensa tu mirada en la recompensa eterna. Tus decisiones y tu vida tienen que estar enfocadas en la eternidad. Entonces, resumiendo, todo lo que Pablo dice, si tú crees que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y nuestra fe. Todos los que predicaron que Cristo resucitó son mentirosos. Todavía estamos en pecado. Todos los que ya murieron ya perecieron eternamente. Y los cristianos entonces somos los más dignos, más desdichados de todos los hombres. Mi hermano, si acaba aquí el versículo es como que te quedas, pues entonces el tema de la resurrección es importante, porque si Cristo no resucitó, entonces podemos vivir la vida como querramos. El final, el destino es el mismo para todos, no existe nada, no hay nada en que enfocarnos, no hay propósito, no hay sentido. ¿Qué define lo bueno y lo malo? ¿Para qué nos portamos bien? ¿Para qué nos santificamos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué adoramos hace un momento a Cristo? ¿Para qué buscamos la santidad si no Cristo nos resucitó? Pero mira cómo termina el apóstol Pablo en el versículo 20. Mas ahora, dice el apóstol, pero, ojo, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Dice Pablo, pero Cristo sí resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos una fuente de gozo, una fuente de paz, un guía, bendición sobre nuestra vida. No estamos solos en este lugar. Tenemos a su Espíritu Santo, tenemos su palabra, su amor, su presencia, su verdad, su dirección, su seguridad, su perdón de pecados, su justificación. Tenemos un defensor, un juez justo, al cual podemos adorar y glorificar porque Él ha resucitado, porque Él vive y por eso damos gloria a su santo nombre. Cristo resucitó y eso cambia todo en nuestra vida. Pero, aquí viene el pesimista del pastor. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, no has entregado tu vida a Jesús como Señor y suficiente Salvador, el que Cristo haya resucitado es un grave problema para ti. Si tú estás aquí sin Cristo, aún no has entregado tu vida a Cristo, aún no eres salvo, aún no has tomado la decisión de entregar tu alma a Jesús, entonces que Cristo haya resucitado es un grave problema para ti. Y yo tengo una pregunta para ti. Si no has entregado tu vida a Cristo, si aún vives en pecado, si no has cambiado tu corazón al del Señor, la pregunta es,
¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque si tú quieres seguir tu vida como la has seguido viviendo hasta ahora, tienes que negar esta verdad por el resto de tus días. Tienes que vivir negando que Cristo ha resucitado, porque de lo contrario, entonces tienes que cargar con la responsabilidad de lo que Dios ha hecho con su Hijo. Y lo que Dios ha hecho con su Hijo es darte vida y salvación. Dice Dios, te he dado salvación y te he dado vida eterna, cuando mi Hijo lo entregué para que venciera la muerte y la condenación eterna. Y a todos los que están sin Cristo hoy, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Es un gran problema para ti. O niegas la resurrección, que es innegable, o doblas tu corazón en humildad y le dices, Señor, necesito que seas mi Señor y Salvador. Necesito recibir el Espíritu Santo, necesito vivir para ti, necesito conocerte. Y es por eso que quiero hoy invitarte, mi hermano y amigo que estás aquí pero sin Cristo, a que en esta hora tú te pongas a cuentas con Dios. Que esta palabra tome sentido en tu mente y en tu corazón y digas, tengo un grave problema. Tengo un grave problema en mi vida porque Cristo resucitó. Para el que ha creído es gozo, es salvación, es propósito, es vida, es eternidad, es paz, es descanso. Por eso nos gozamos alabando a Dios cuando cantamos alabanzas. Pero es un gran problema para aquel que no ha recibido a Cristo. Por eso quiero invitarte, mi hermano, a que te reconcilies con Dios en esta mañana, si estás alejado de Él. Y quiero invitar a aquel que no ha conocido a Cristo, aquel que no ha entregado su vida, aquel que ha endurecido su corazón, aquel que dice, yo todavía no quiero saber nada, que en esta hora le diga, Señor, te entrego mi vida. Quiero conocerte para que puedas tener vida. Juan 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo no puede ver a Jesús. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si yo vivo, tú también tienes vida. Cristo vive para que tú entres a ese plan de vida de Jesús. Y hoy esa invitación es para ti. Mis hermanos, Cristo vive. Cristo resucitó. Cristo vive. Y si Él vive, nosotros tenemos vida. Vamos a entonar una alabanza que habla acerca de esto. Y quiero invitarte